En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Y como dice la palabra de Elohim en Génesis capítulo 1, sea la luz, y es la luz. Capítulo 102 del testimonio del Espíritu que hemos recibido. Continuamos en el capítulo 14 y hoy vamos a comenzar un tema no de tanta complejidad, sino que nosotros los hombres lo hemos hecho complejo, producto a la cantidad de conocimiento que existe al respecto y que de algún modo todos tratan de explicar. Pero realmente, si nos concentramos, como dice, que Elohim ha hablado de diferentes formas, pero que en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Y solamente por medio del Evangelio, del testimonio, es que podemos conocer la verdad. Él es la verdad. De manera que cuando venimos al Evangelio, estamos frente a la verdad única, y es la que debemos de aceptar en nuestras vidas. Cuando basamos nuestra fe en el conocimiento, pudiéramos decir milenario, que ha alcanzado el hombre, eso es la experiencia humana, eso es el desarrollo de la mente humana, tratando de explicarse a sí mismo como decir la vida, tratando de explicarse su origen y demás. Pero solamente esta verdad la podemos conocer a través de la revelación del testimonio del Espíritu y como decir, no solo por medio de la revelación del Padre, sino, es decir, por la revelación que tenemos del Tanaj y del Evangelio. Pero fundamentalmente sobre el testimonio del Espíritu. Aunque
el Hijo de Elohim no está presente en este momento físicamente, Él dijo, no lo dejaré huérfano. El Espíritu de verdad, es decir, el verdadero Espíritu, porque recordemos que Él es la palabra de Elohim que se hizo hombre. Pero vamos a entrar en la lectura de la palabra. Y es cuando Tomás, un poco conocido en el argot religioso como el incrédulo del grupo, le dijo, Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Josué le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Él les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas vamos a dejarlo hasta ahí de momento. Aquí hay algo, hermano, y es que las palabras de Felipe en este diálogo, cuando Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y no basta. Parecen palabras sencillas, pero
encierran o revelan lo que hemos dicho anteriormente, el conocimiento que el hombre se hace de sí mismo y de Dios, y que de algún modo lo manifiesta ante aquel que es la verdad, ante aquel que es la luz. Lo primero es, hermanos, que debemos de tener presente, es que la palabra es Dios, es Elohim. Y esa palabra es la que se hizo hombre. Como decir, al ser la luz, es para revelar al Padre, es para manifestar al Padre. De manera que el Hijo no existe fuera del Padre, es sí, el Hijo existe en el Padre, en la misma gloria del Padre. Nace, fue engendrado en la misma gloria de Elohim y nace de la palabra de Elohim. Recordemos que la mejor definición de la palabra de Elohim es su propio nombre. Yo soy el que soy y seré lo que quiero hacer. Es importante esto porque para la mente humana es difícil comprender. La palabra dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra dijo, sepárese en las aguas, y se separaron las aguas. La palabra dijo, sepárense en las aguas, es decir, surja lo seco que está en el agua, a lo seco le llamó tierra, y a la reunión de las aguas le llamó mares. Es decir, que la palabra no solo se daba, se manifestaba según se decía. Se hacía lo que la palabra decía. Así que nada existe sin la palabra. Todo existe en la palabra, hermano. Lo que estamos tratando de decir en este momento es algo que está revelado desde el principio y que forma parte del principio del Evangelio, cuando dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Está revelando la ejad intrínseca de Elohim. Hay una palabra que dice que no hay Dios fuera de mí, de manera que el Hijo nunca se proclamó Dios mismo, sino que Él existe en Dios, es intrínsecamente ejad con Elohim. La mejor manera de expresar esto es en el hombre mismo. Cuando Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en el hombre el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De manera, hermano, que aunque somos creados, reflejamos la semejanza de Elohim. Lo que estamos diciendo es lo que el Señor nos dijo en la siguiente expresión: el espíritu es la vida
el espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Así que, hermanos, sé que hay muchos argumentos y hay mucho conocimiento, pero el testimonio que nos dan el Evangelio, la palabra de Elohim, es que Elohim es intrínsecamente Ejad, uno. Todo lo que se diga, es decir, todo lo que no puede salirse de este principio, no puede ir más allá de lo que nos ha sido revelado, no puede salirse de el mandamiento. Es decir, del mandamiento que hemos recibido. Y que el mandamiento es que Elohim es Ejad. Y sobre eso debemos, fíjense que la manera en que el Hijo se no expresa ambigüedad, no expresa, como decir, desarmonía entre su testimonio y el testimonio del Padre y el mandamiento. Dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. Es decir, Felipe estaba mirando al Hijo, al Mesías, fuera del Padre, como que el Padre era una existencia lejana, una existencia, como decir, como cuando, por ejemplo, un embajador va a otra nación representando su nación. Él no va a título personal, pero él tiene que ir de una nación a otra, debe trasladarse. Pero el testimonio de la palabra dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Fíjense que él le dice, en algunas versiones dice, muéstranos al Padre. Es decir, lo hace distinto, lo hace fuera del Hijo. Pero es que el Hijo es el que existe en el Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Él dijo, yo soy el Padre y yo, Ejad, uno somos. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí.
De otra manera, creedme por las mismas obras. Lo que estoy diciendo, hermano, es que en el Evangelio hay una armonía. En el Evangelio hay una armonía en la revelación acerca de la Ejad del Padre, es decir, del Ejad de Elohim. Y lo que estamos diciendo, hermano, es acerca, sé que de la misma manera que el testimonio del Espíritu, cuando decimos que la palabra de Elohim se hizo hombre y que el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Y aunque dice que tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres en él concuerdan, en él. Es decir, que el Espíritu estaba en el Hijo, el agua estaba en el Hijo y la sangre estaba en el Hijo, de manera que no existieron fuera de lo que es Elohim, de acuerdo a la revelación del Hijo, cuando Él dice que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Recordemos que el Hijo, es decir, en la revelación del Evangelio, el Hijo sanó a un hombre ciego, a un hombre postrado durante 38 años, resucitó a Lázaro, es decir, el Padre haciendo las obras, glorificando al Hijo. Y el Hijo mismo dice, yo nada puedo hacer. Así que, hermano, la misma existencia del hombre dice que nosotros somos también Ejad. ¿Por qué? Porque nuestras palabras somos nosotros mismos. No existimos fuera de nuestro espíritu, sino que existimos en el espíritu que mora en nosotros, que habita en nosotros, y que del espíritu es que procede nuestra palabra y por supuesto las obras que hacemos, porque la carne nada puede hacer. El espíritu es la vida que está en nosotros, de manera que somos uno, no somos espíritu, alma y cuerpo, sino que somos un cuerpo donde mora la vida, donde mora el espíritu. Y esto nos lleva, hermano, a un conocimiento muy extendido que está en el mundo. Fíjense que él le dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Él le está dando una revelación a los discípulos porque él sabía la duda que había en los discípulos y que fue manifiesta por Felipe. Muéstranos al Padre y no basta. Es decir, ¿dónde está? ¿Quién es? Él se da a revelar como el Hijo, pero ellos le están diciendo, muéstranos al Padre y no basta ya. Ya, con eso tenemos todo. De manera que él le está diciendo, si me conocieran,
también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Es el Padre mismo. La palabra, hermano, es espíritu. La palabra no la podemos. Es una manera de revelarnos quiénes somos o quién soy yo. Es la palabra la que me revela, la que dice quién soy yo. Es la palabra la que revela al Padre. Es esto que estoy haciendo lo que revela quién yo soy, quién soy yo. Así que, hermano, cuando usted ve esto, prácticamente la carne queda disuelta en la nada por la palabra de Elohim. Como les decía, que hay un conocimiento en el mundo producto de que el hombre se ha hecho, todos nos hicimos una idea y nos hacemos una idea de Dios. Voy a leer un poquito de historia para que podamos comprender lo que estoy diciendo. Muchas personas a los cuales le doy testimonio, como digo, no tengo compromiso con nadie, sino con la verdad. El mismo Mesías decía, si ustedes quieren irse, pueden hacerlo. Y fue donde Pedro le dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna, pero yo no soy el Mesías. Yo solamente estoy dando testimonio acerca de él, el testimonio que he recibido. Y lo que estamos hablando, hermano, es todo un argumento, todo es un conocimiento que existe desde el principio y que el Satán, la serpiente antigua, se encargó de traer todo ese conocimiento al mundo y al hombre. Caín y la descendencia de Caín fueron los fundadores de las primeras ciudades que existieron en la antigüedad. Y de mucho conocimiento que trajo al mundo, dice que salió Caín delante del Eterno y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín conoció a su mujer y ella concibió y parió a Enoc. Luego edificó una ciudad a la cual llamó según el nombre de su hijo Enoc, Hanoc. Es decir, la primera ciudad que se construye en el mundo. Es decir, hermano, que Caín era hijo del maligno y el maligno trajo un conocimiento sobre el mundo. Él fundó este mundo. Al hombre desechar el mandamiento de Elohim, pues se puso en la mano del Satán, de la serpiente antigua, y él trajo un conocimiento
fuera de Elohim. Ese sí existe fuera de Elohim. Y él se hace proclamar el Dios de este mundo, como dicen, el príncipe de este mundo. Él se hace proclamar Dios. Dice, y a Enójano le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Adá y el nombre de la otra Silá. Adá parió a Jabal, y fue el padre de los que habitan en tienda y crían ganados. El nombre de su hermano fue Iubal. Él fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Es decir, miren aquí, por la descendencia de Caín, dice también, Silá parió a Tubal-Caín, maestro de todos los que trabajan el bronce y el hierro. Y la hermana de la hermana, es decir, los que trabajan el bronce y el hierro, la fundición. Estamos hablando de los albores de la humanidad, es decir, del mundo, de cómo se fue desarrollando el mundo antidiluviano. Vivimos en un mundo postdiluviano, pero podemos ver que esto mismo que está aquí lo tenemos nosotros hoy, las grandes ciudades, los diferentes instrumentos musicales, el trabajo con los metales que existen, que se han descubierto. Así que ese mismo desarrollo pasó a nosotros y que ese conocimiento no procedió de Elohim, sino que fue Caín quien introdujo, siendo hijo del maligno, introdujo todo ese conocimiento a su descendencia. Lo que estamos diciendo, hermano, que de la misma manera que el falso Dios trajo al mundo un falso conocimiento, es decir, trajo al mundo un conocimiento que no procede de Elohim, y con ese conocimiento trajo un mundo de cosas, que es el mundo fuera de Dios, el mundo que no conoce a Dios, el mundo que se vanagloria en sus propias obras, el mundo que no le da gloria a Dios, sino que se vanagloria en sus obras. Pues ese mismo conocimiento, es decir, el mismo Satán y la serpiente antigua es el que trae el conocimiento religioso, la falsa religión, al mundo, por cuanto él es un Dios falso. Él no es el Dios verdadero. Por eso es el Evangelio, para que conozcamos al único Elohim verdadero y a su Hijo. Lo conocemos por medio de su Hijo. Pero ese Elohim verdadero no existe fuera del Hijo, ni el Hijo existe fuera del Elohim verdadero, del Creador. Es decir, que cuando usted viene a la doctrina que sea al conocimiento religioso que se ha extendido en el mundo y que basa su doctrina religiosa, la basa en una Trinidad. Por supuesto, y que cada grupo religioso
tiene su propia interpretación. Voy a leer, por ejemplo, dice la Trinidad. Es el dogma central sobre la naturaleza de Dios. Es el dogma central de acuerdo a los hombres. No es la revelación ni el testimonio del Espíritu. En la mayoría de las religiones, iglesias evangélicas, pudiéramos decir, esta creencia afirma que Dios es un ser único y que existe como tres personas distintas o hipóstasis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El origen. Dice, existen triadas de dioses desde la antigüedad histórica, tal vez por el carácter místico de algunas culturas. Estamos en la historia, tenemos que decir que recordemos que Roma era el imperio con todo lo que Roma representa, que dominaba la tierra de Judea, prácticamente toda la totalidad o casi toda la totalidad de lo que es Israel. Roma lo dominaba, incluyendo Jerusalén. De manera, hermano, que Roma fue ordenando el mundo de acuerdo a su cosmovisión. Es decir, de acuerdo, recordemos que los césares se consideraban dioses. Eran reyes, pero eran reyes que habían que adorarlo como Dios. Es decir, que estas triadas se refiere a que el hombre en su poder, en su reino, en este caso los romanos, el mismo faraón de Egipto, pues la historia lo definen como que eran dioses, representantes o hijos de los dioses. Así que ha habido un antecedente humano en el conocimiento humano acerca de cómo se fueron conformando estos conceptos, los antecedentes históricos que fueron conformando y que luego algunos filósofos le fueron dando forma. Dice que en el año 215 Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad, Trinitas. Anteriormente, Teófilo de Antioquía, supongo que Teófilo fue uno mencionado, creo que en el libro de Hechos. Ya había usado la palabra griega trias, triada, en su obra Autólico, cerca del 180, para referirse a Dios. Su verbo, logos, y su sabiduría, Sofía. Fíjense cómo van dividiendo a Dios en el logos, en la palabra, en la Sofía, en la sabiduría de Dios.
lo van haciendo tres cosas distintas. Dice la fórmula fue adquiriendo forma con el paso de los años y no fue establecida definitivamente hasta el siglo IV. Fíjense, estamos hablando de un conocimiento que se empieza a desarrollar posterior a la venida del Mesías, porque el testimonio que recibió el pueblo de Israel y que conservan hasta hoy es que Elohim es uno. Ellos ven al Mesías como alguien fuera de Elohim, por lo tanto no creen que el Mesías que vino al mundo y que es la palabra de Elohim que se hizo hombre, ellos no creen en ese Mesías. Por lo tanto, ellos, esa revelación de Isaías del trono de gloria, ese es el Rey, ese es el Eterno, pero ese es el que vino al mundo, el que se hizo hombre, porque el Hijo no existe fuera de Elohim, del Creador. Así que, hermano, es un conocimiento que se viene desarrollando posterior y que su origen está en Roma. Es lo que quiero decir. Su origen está en Roma. Dice que en la definición, ya hablamos que fue conformándose esta fórmula, ya se fue desarrollando en los años, pero ya en el siglo IV, dice, la definición del Concilio de Nicea sostiene desde entonces, con mínimos cambios, sostenida desde entonces con mínimos cambios por las principales denominaciones cristianas, fue la de afirmar que el Hijo era consustancial, homoousión, literalmente de la misma sustancia al Padre. Esta fórmula fue cuestionada y la Iglesia pasó por una generación de debates y conflicto hasta que la fe de Nicea fue reafirmada en Constantinopla en el 301. En Nicea, toda la atención, es decir, estos son los concilios romanos, es decir, los concilios que hicieron los sacerdotes romanos. Aquí está afuera el testimonio del Tanaj y está afuera el testimonio del Espíritu. En Nicea toda la atención se concentró en la relación entre el Padre y el Hijo, inclusive mediante el rechazo de algunas frases típicas arrianas, mediante algunos anatemas anexados al credo, y no se hizo ninguna afirmación similar acerca del Espíritu Santo. Pero en Constantinopla 381 se indicó lo que es adorado, que éste es adorado y glorificado junto con el Padre e Hijo. Es decir,
que los primeros concilios solamente trataban acerca del Padre y el Hijo. Pero en el 381 ya se introdujo entonces lo que es acerca del Espíritu Santo. Fue en el 381. Y se indicó que éste es adorado y glorificado junto con el Padre e Hijo, sugiriendo que era también consustancial a ellos. Esta doctrina fue posteriormente ratificada por el Concilio de Calcedonia en el 451, sin alterar la sustancia de la doctrina aprobada en Nicea, es decir, de las tres personas el Padre, es decir, de Dios, su verbo, el logo, y la sabiduría, que era lo que ellos llamaban la Sofía. Así que, hermano, el centro de lo que estamos diciendo es que estos concilios, todo este conocimiento fue el desarrollo humano, es decir, la experiencia humana en desarrollo. Es la base de todo este conocimiento. Por supuesto que esto ha traído una cantidad de bibliografía. Por ejemplo, el catolicismo romano ha elevado a nivel de Madre de Dios a María, porque todo esto se va entremezclando y todo esto se está tratando de dar una explicación y todo este conocimiento está de forma, es decir, desarrollado en libros. Tratando de explicarlo, porque una cosa trae otra y otra. Sin embargo, hermano, el testimonio tanto del Tanaj, del pueblo judío, como en el Evangelio, hay una armonía acerca de la Ejad de Elohim. Yo no estoy para, como decir, tratar de explicar y de convencer a nadie acerca de esto. Cada hijo de Elohim, de la misma manera que estos discípulos tenían sus propias dudas y que él, basado, conociendo el corazón de los discípulos, lo lleva al conocimiento de la verdad, pues cada hijo de Elohim está siendo guiado, está siendo enseñado directamente. Es decir, él dijo, no lo dejaré huérfano. El Espíritu de verdad es quien ahora es quien nos está guiando. El espíritu del hombre se circunscribe, según nosotros, que vamos a llegar a un conocimiento superior en este momento, y es que dice
que de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Porque al creer en el Hijo, el Espíritu de verdad que está en nosotros, pero también está con nosotros, de manera que Él es el que hace las obras. Por eso dice, hará las obras aún mayores, porque Él va al Padre. Así que, hermano, esto es lo que significa que los hijos de Dios no trascendemos por sí mismos de nosotros, sino que el Espíritu de verdad que está en nosotros es el que trasciende, porque está en y con, como dice, donde estén dos o tres reunidos en su nombre, Él está presente, de manera que Él está en y con. No existimos fuera de Él, no somos fuera de Él. No es que nosotros seamos los que hacemos las obras, sino que Él que está en nosotros es el que hace las obras. Porque por eso dice que el enviado no es mayor que aquel que lo envía. No somos mayores, sino que somos enviados. Lo que hemos recibido es, porque dice, ya no lo llamaré siervo, sino, como decir, amigos, somos hijos de Dios, de manera que todo a la revelación del Padre ya está en nosotros, que es el Espíritu. Así que, hermano, por eso es que dice que la vida eterna consiste en conocer al único Elohim verdadero y a su Hijo, a quien Él ha enviado, en este caso, a la palabra, a su palabra, la cual procede de Él y que se hizo hombre. De manera que no nos podemos gloriar. ¿Por qué? Porque las obras no proceden de nosotros, es decir, proceden porque hemos creído, pero es el Padre, es el Espíritu de verdad el que hace las obras cuando hemos creído en el Hijo, de manera de que no vamos a gloriar, sino que la gloria de Dios, como mismo se manifestó en su Hijo, por eso Él dice, la misma gloria que el Padre me ha dado, yo las doy a ustedes. ¿Para qué? Para que el mundo pueda creer que verdaderamente el Padre envió a su Hijo. Es decir, y que hemos recibido el testimonio del Espíritu. Hermanos, el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Por eso Él dice, no se turbe vuestro corazón, no nos turbemos por nada. Nos turbamos porque, como dijo Felipe, mostrarnos al Padre y no basta. Nos turbamos porque estamos mirando las cosas del mundo, las necesidades que vemos en el mundo y nos turbamos, pero Él nos manda a que no nos turbemos, sino que esperemos la revelación, esperemos el conocimiento que nos trae el Padre, que nos trae el Espíritu, para que precisamente podamos estar en la fe, para que no nos turbemos, para que no estemos en ansiedad. Pero es importante, hermano, permanecer en la palabra de Elohim, no empezar a contender en palabra
En nuestro espíritu a veces estamos contendiendo con Dios, vamos a decir así, porque estamos tratando de convencer a Dios que tiene que ser como nosotros creemos y no como Él es. Y en nuestro espíritu contendemos por qué esto y por qué aquello. Si soy hijo de Dios, por qué esto y por qué aquello. Es decir, hermano, el mandamiento nos manda, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador. Pero dice también, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Él estaba en carne, pero el Espíritu de verdad ahora es el que está en nosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Quién es el que viene a nosotros? Entonces, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es decir, esto es un ejad. El que tiene mis mandamientos y lo guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Estoy rogando, hermano, tengo una Biblia en el teléfono que se llama, pero es el que uso para grabar. Todas estas palabras y me manifestaré a él es una Biblia de concordancia con diferentes diccionarios que te llevan al original y que te llevan a un conocimiento profundo de cada palabra que el Mesías está diciendo, y que usted puede, por ejemplo, el primero y el último, por ejemplo, el primero está revelado en Génesis capítulo 1, y el último porque cuando el hijo muere, es decir, muere como el último, pero también es el primero en resucitar de entre los muertos, de manera, hermano, que al ser el último y muere, hay que nacer de nuevo para poder tener una existencia en Elohim. Este es un término que lo conocemos cuando vamos a este tipo de Biblia, la cual estoy leyendo y que quisiera compartir con ustedes. No la tengo, la he buscado en la computadora y no sé que existen muchas, pero para nosotros se nos hace un poco difícil. Pero quisiera de verdad compartir todas estas palabras, poderlas compartir. Le he dicho que no soy un profesional, que todo este conocimiento lo estoy desarrollando, pero realmente no soy un profesional de la computación. También cuando se refiere, este será para ustedes el principal, el primero de los meses del año, la cabeza. Sin embargo, el mes de la Pascua en el Evangelio también es el último, porque rizón viene de una raíz ros, que es cabeza, primero, principal, pero res, significa final. Y en el Evangelio, Bereshit, es decir, Tisrei, es el año del comienzo de la creación. Sin embargo, el mes de la Pascua, con el mes de la Pascua cierra, es el final del testimonio.
es la muerte del Mesías como el Cordero de Elohim. Y la resurrección, por supuesto, y el nuevo nacimiento de los discípulos. De manera que es el último mes y precisamente fíjense que el sacrificio del Cordero en Egipto trae una nueva vida, trae la liberación de la esclavitud de Egipto y una nueva vida. Salen de Egipto a una nueva vida, a, como decir, al camino hacia la tierra que Elohim le iba a dar. Pero ahora con la muerte del Cordero de Elohim, no solo pasamos de muerte a vida, sino que dejamos la vida del mundo y ahora vivimos en el Padre, vivimos en Elohim, existimos en Elohim por la palabra de Elohim que permanece para siempre. Por eso es que tenemos vida eterna. Pero con la muerte del Hijo todo murió. Es por eso que hay que nacer de nuevo, es por eso que hay que creer en el Hijo, hermano. Porque si no, sencillamente no existimos en Dios, no vivimos en Dios. Por eso dice el principio de este evangelio, que lo que por medio de Él se hizo es vida y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Y lo que existe, en Él existe y es vida. Es por ello que aquel mes que era el principal y el primero se constituyó en el último, porque al morir el Hijo de Elohim como el Cordero de Elohim, que es la vida y que todo se hizo por medio de Él, sencillamente todo murió. ¿Qué existe? Lo que existe en Él. Por eso el evangelio es eterno. Porque mira, hermano, si usted no entra por el evangelio, sencillamente el evangelio es la puerta. No es, como decir, un conocimiento, una doctrina. Es la puerta a la vida, es la puerta al Padre, es lo que nos lleva al Padre, es lo que nos revela al Padre, es el testimonio del Espíritu. Por eso dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque yo físicamente es un testimonio lo que estoy recibiendo y estoy dando. Físicamente no he tocado, no he palpado, pero tengo un testimonio que es la verdad. Y tengo el testimonio en mi propio corazón. Porque los que creemos en el Hijo tenemos el testimonio en nuestro propio corazón. Es por eso, hermano, que estos concilios y todo este conocimiento histórico para nada sirve. Es un conocimiento, es el desarrollo de el conocimiento humano en el mundo. Y que por supuesto lo está introduciendo un espíritu que está en el mundo. Es la importancia, hermano. Por eso dice, el que me ama, mi palabra guardará. Porque esa palabra es la verdad. Esa palabra es espíritu y vida. Esa es la palabra que permanece. Esa es la palabra eterna que permanece para siempre. Y que hace lo que ella quiere. Es decir, que esto me lleva a una existencia que no es la que yo creo, la que me hago, la que se hacen las personas de mí que me conocen, sino que yo soy ahora lo que soy por la palabra de Elohim. No porque nací de padre y de madre, porque tengo un carné de identidad que dice hijo de fulano y de fulana, y una, como decir, trayectoria que tengo en el mundo. Ciertamente estoy en el mundo, pero las personas quizá no entiendan este proceso hasta que no pasen por él.
Pero sin embargo, si usted no nace de nuevo, como dice, en su pecado usted muere, usted va a juicio. Solo la misericordia de Elohim puede librarlo a usted en el juicio. Pero dice, te damos gracias porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira. Esto está en el libro de Revelación. El día en que ha de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo. De juzgar a los muertos y a los que destruyen la tierra, porque la tierra el hombre la está destruyendo y la tierra tiene propiedad. La tierra es de Elohim, fue creada por Elohim y el hombre la está destruyendo considerándose dueño de ella. Y por supuesto que es el Satán el que le está llevando a este conocimiento, a esta idea, y que el objetivo de él es matar, hurtar y destruir. Así que, hermano, aquel mes que era el primero, el Rizón, ahora es el último, fue el último, y fue en la muerte del Cordero, de manera que con él murió todo. Es un reseteo de toda la creación, y lo que no existe en él no existe, no vive, no ha pasado de muerte a vida. Por eso le digo, hermano, deseche todo este conocimiento, deseche toda esta historia, hermano, y deje que el Espíritu obre en su vida y no contienda con el Espíritu. No, como decir, sí, es la mejor palabra, contienda con el Espíritu en su propio ser. Deje que el Espíritu le guíe a toda verdad. Es el Padre, hermano, el que está guiando a sus hijos. Por eso no hacemos proselitismo religioso. Yo no convierto a nadie en hijos de Dios. Dios es el que está guiando a sus hijos y lo está enseñando. Yo soy sencillamente uno en el eslabón, uno en el camino. Pero no soy el camino. Yo soy uno en la verdad, pero no soy la verdad. Yo soy uno en la vida, pero no soy la vida. Espero que entiendan esto. Siempre digo, no quisiera tener, el Mesías no hablaba mucho. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que guía, hermano. Él en su condición en carne, pues no dijo. Hay muchas cosas que no le puedo decir porque ahora no la pueden sobrellevar, pero luego ustedes van a entender y se le va a aclarar toda la mente. Es decir, anteriormente el hombre vive, es decir, antes de nacer, antes de recibir el testimonio del Espíritu, el hombre vive contendiendo con el Espíritu. Vive en guerra con el Espíritu. Porque el Espíritu lo está tratando de guiar, pero el hombre en su arrogancia, el hombre en su prepotencia, el hombre en creerse comiendo, es decir, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, el hombre se considera igual a Dios y empieza a contender con Dios mismo. Es decir, desde una perspectiva en que él considera tener la razón y estar por encima de la palabra de Elohim. Y eso es lo que trae. Por eso él dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y ha ido reduciendo la edad del hombre, porque
en los años de existencia del hombre es para que reciba el testimonio del Espíritu y nazca de nuevo. Esa es la oportunidad que tenemos en esta vida del mundo. Es precisamente el tiempo que Dios nos da para. De manera que cuando el hombre insiste, persiste en seguir contendiendo con el hombre, gana, es como decir, cansó a Dios. Como que la palabra de Elohim no pudo, el testimonio que le está dando el Espíritu a ese hombre, como dice, y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y la palabra, como decir, este hombre endureció su corazón como el faraón. Pues este hombre no le permite a Dios tratar. No es que Dios no quiera que sea salvo. La voluntad de Elohim es que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el espíritu de la muerte opera en los hijos de desobediencia. No se turbe vuestro corazón, hermano. Todos. Nadie aquí se va sin recibir el testimonio del Espíritu. Pero en el libre albedrío debemos de decidir, no solo cuando miramos a aquel que traspasaron, decidir en nuestro propio corazón, creer y recibir a aquel que Elohim envió. Porque es el testimonio para nosotros los hombres. Este es el testimonio de la palabra de Elohim que se hizo hombre. Él es la luz, para que lo podamos conocer. Por eso él dice, tanto tiempo hace ya que estoy con usted y no me conoce. Porque mirándolo a él, lo estamos mirando al Padre, estamos mirando al Espíritu. Es decir, yo estoy frente al Espíritu porque estoy frente a la palabra que él habló, a las obras que hizo. Por lo tanto, ya no veo al Hijo como hombre, sino que veo al Padre, al Espíritu revelado en las obras del Evangelio, en la palabra del Evangelio. Yo no necesito ver al Hijo como hombre, porque ya yo recibí el testimonio de quién es. Me llevó el Espíritu a esto. Es el testimonio, hermano, que la luz que está en la palabra de Elohim verdaderamente ilumine el entendimiento de nuestros corazones, para que podamos entender esto, hermano. Gracia y paz sea con todos los hijos de Elohim. Emet.